No fue sino hasta que concluyó la restauración del calendario original del Creador y se corroboró su autenticidad y exactitud aquí en la tierra de Israel por eruditos rabínicos que fuimos capaces de reconstruir la obra maestra divina que el Todopoderoso nos animaba a descubrir. Ciertamente que el conocimiento ha incrementado, tal como el ángel Gabriel le reveló a Daniel. Los hombres hoy corren de aquí para allá en velocidades medidas en nanosegundos. Por eso finalmente podemos entender las cosas que fueron selladas deliberadamente hasta los últimos días. Ahora el evangelio del reino sin levadura, el evangelio que Yeshua y sus discípulos enseñaron, se puede entender con claridad y se puede predicar alrededor del mundo con integridad. Esta es la historia más grandiosa jamás contada. Se trata de Yeshua, el profeta, el Mesías prometido. Acompáñeme aquí en la tierra de Israel a medida que emprendemos un viaje cronológico y arqueológico a través de los evangelios. Nunca se ha visto nada como esto antes. Soy Michael Rood, prepárese para un rudo despertar. Yosef ben Matillahu era un fariseo, un sacerdote, un líder militar israelí en Galilea y posteriormente un traidor a sus tropas y a su pueblo. Después de su rendimiento a Roma, Yosef ben Matillahu cambió su nombre por el de la familia del emperador romano, Flavio. Flavio Josefo sirvió a Roma como traductor e historiador durante sus guerras contra los judíos. A pesar de ser conocido como un biógrafo que no permitía que los hechos fuesen obstáculo para una buena historia, Josefo tuvo fácil acceso a manuscritos antiguos, los cuales ya no existen. Los escritos de Josefo conservaron registros perdidos que nos ayudan a señalar el día del nacimiento de Yeshua, el año y día de su crucifixión y su resurrección. Josefo no documenta esos eventos en particular, pero nos da detalles astronómicos e históricos que coinciden precisamente con los registros del Evangelio. Pero hay que tener cuidado. Revisionistas históricos en milenios pasados han alterado deliberadamente fechas en las copias posteriores de las obras de Josefo con el fin de moldear la historia al gusto de sus amos religiosos. En su libro Antigüedades, capítulo 17, párrafos 149 y 167, Josefo escribió: Dos de los hombres más elocuentes de entre los judíos e intérpretes más célebres de la ley judía, y muy amados por el pueblo debido a su educación desde su juventud, debido a una conspiración contra Herodes, este privó a Matías del sumo sacerdocio y quemó vivo al otro Matías, quien había iniciado la rebelión junto con sus otros cómplices. Esa misma noche hubo un eclipse de la luna. Podemos retroceder el reloj celestial y ver cada eclipse lunar que pudo haber sido visto desde la tierra de Israel en cualquier punto de la historia. Pues hay varios eclipses que se citan para sustentar teorías favoritas de la estrella de Belén, pero todas a excepción de una contienen errores matemáticos demostrables. Y esos errores fatales excluyen solo a uno de los eclipses de la esfera de la posibilidad y la realidad. El eclipse del 10 de enero del año 1 AEC. Josefo nos dice que la ejecución de estos rabinos tuvo lugar poco antes de la muerte de Herodes. No se nos dice exactamente cuánto tiempo antes, pero los eventos que registró nos pueden acercar. Herodes tuvo a dos rabinos quemados vivos en la noche del eclipse lunar del 10 de enero del año 1 AEC, menos de 20 días después de la matanza de los niños de Belén. Poco después, Herodes se enfermó y viajó a su palacio en Masada para recuperarse en los baños minerales del Mar Muerto. Al empeorarse su condición, Herodes se retiró a Jericó, donde recibió una carta del César Augusto dándole la opción de exiliar o ejecutar a su hijo problemático Antipatro. Herodes inmediatamente cambió su testamento, cedió el reinado de Judea a su hijo Arquelao y ordenó la ejecución de su hijo Antipatro. 5 días después de la ejecución de Antipatro, Herodes murió. Arquelao realizó un espléndido funeral y lloró la muerte de Herodes por 7 días.
Después del funeral, Arquelao intentó detener una rebelión en Judea. Pidió la asistencia del ejército romano, la cual masacró a 3,000 fariseos en el monte del templo justo antes de la Pascua esa primavera. Arquelao canceló la Pascua y fue inmediatamente llamado a Roma para responder por sus acciones desestabilizadoras. Mientras se encontraba fuera del país, estalló una rebelión total y César llamó al general Varus desde Siria para aniquilar el levantamiento. Varus crucificó a más de 2,000 conspiradores en Judea. Hasta se quedaron sin estacas de ejecución. Entonces ataron a los hombres en cadenas con espera hasta de una semana hasta que la próxima cruz estuviese disponible. Según la cronología detallada por los autores del Evangelio, así como los registros romanos, los escritos de Josefo y las observaciones astronómicas, podemos determinar la siguiente cronología. Herodes murió después del eclipse lunar del 10 de enero y antes de la Pascua del año 1 AEC, 2 años después de la primera aparición de su estrella en las constelaciones que representan el nacimiento del rey de Israel. Herodes ordenó la muerte de los niños de 2 años de edad y menores según el tiempo que había inquirido diligentemente de los astrónomos. Por lo tanto, las apariciones de su estrella tuvieron que haber ocurrido 1 a 2 años antes de la matanza de los niños, lo cual ubica la observación de su estrella en el año 3 a 2 AEC. Yeshua nació en el 25º año del reinado de Augusto César, el año en que todos los ciudadanos de Roma fueron obligados a registrar su apoyo en el nombramiento de Augusto como el padre del imperio. El decreto fue promulgado ley el 5 de febrero del año 2 AEC. 4 meses después del nacimiento de Yeshua en el año 3 AEC, aproximadamente un año antes de la muerte de Herodes en el año 1 AEC, y aproximadamente un año después de que su estrella apareciera por primera vez en el año 3 AEC. Según Lucas, Juan el Bautista comenzó su ministerio en el 15º año de Tiberio César, que se calcula del año 11 EC, cuando comenzó su correinado con el ya enfermo Augusto. Juan comenzó su ministerio en el invierno del 26º año. Unos meses después, Yeshua comenzó su ministerio en el momento de su bautismo, 55 días antes de la Pascua, en el año 27. Una de las verdades más profundas, que invalida todas las hipótesis cronológicas en competencia, se encuentra en el texto griego del libro de Lucas, capítulo 3, versículo 23. La versión Reina Valera de Lucas 3:23 proporciona una vaga descripción de que Yeshua tenía alrededor de 30 años cuando comenzó su ministerio. Este versículo ha sido erróneamente interpretado como Yeshua teniendo entre 26 años y 35 años, cuando el texto griego da una frase matemáticamente precisa. Yeshua tenía osei, cerca de, pero sin todavía haber llegado a sus 30 años. El griego es un lenguaje matemáticamente preciso. Se nos instruye el examinarlo todo y retener aquello que es verdadero. La palabra examinar es dokimazo, un término usado para probar una hipótesis matemática. Yeshua se acercaba a la mitad de su año 29. Su cumpleaños, en el primer día de la fiesta de tabernáculos, estaba a casi 8 meses. La declaración de Lucas no es una afirmación sin pruebas, es un hecho que puede ser comprobado matemáticamente y uno puede aferrarse a esa verdad. Desde el otoño del 3 AEC hasta la primavera del año 27 de la era común, cae en el punto medio del año 29 de la vida de Yeshua. Cuando Yeshua expulsó a los mercaderes del monte del templo antes de la Pascua, los fariseos declararon que el templo había estado en proceso de construcción durante 46 años. La construcción del templo de Herodes comenzó en el 19 AEC. El 46º año fue la primavera del año 27 de la era común. El eclipse lunar del 10 de enero del año 1 AEC fue el único eclipse lunar de la historia que concuerda con cada registro bíblico, romano y astronómico existente. Los eclipses que ocurrieron en años anteriores requieren que Yeshua hubiese nacido en el año 6 a 7 AEC.
Si Yeshua hubiese nacido en el 7 AS y comenzó su ministerio en el 27 de la Era Común, justo después de que Yohanan comenzó a bautizar en el río Jordán, esto haría a Yeshua de 35 años, en vez de cerca de, pero sin haber llegado todavía a sus 30 años, tal como fue estipulado precisamente en cada texto griego de Lucas 3:23. Una vez encontrado el comienzo del ministerio del Mesías, podemos entonces señalar la fecha de cada una de las fiestas del Señor de acuerdo con su calendario. Ese era el único calendario en uso en la tierra de Israel desde la primera vez que pisamos la orilla oeste del Jordán con Josué hasta el último acto del Sanedrín en Tiberíades, cuando los rabinos fariseos cambiaron el calendario del Creador por un logaritmo calculado en el año 359 de el error común. Por más diligentemente que alguien busque, nadie jamás encontrará una referencia en los profetas donde el Mesías o cualquier otra persona sea llamada un nazareno, como la versión Reina Valera lo sugiere. Si usted es como la mayoría, ver una de las enseñanzas en este escenario es suficiente. Diste una donación o compraste una de las enseñanzas de un rudo despertar. Pero lo que sucede desde ese escenario es solo el comienzo. Su apoyo hace mucho más. Acompáñenme. Cuando usted hace una donación o compra a un rudo despertar, usted nos permite enviarle material de enseñanza gratuitamente a personas con menos recursos alrededor del mundo. Usted también estará ayudando a proveer todos los materiales necesarios para copiar los DVDs, Blu-rays y apoyar a las personas que organizan todo para enviarlos. Pero antes de que todo eso suceda, su apoyo hace algo más. Este es nuestro departamento de edición y producción. Su apoyo le permite a estos profesionales usar sus talentos para esparcir el evangelio, con videos que nos ayudan a entender las verdades que hemos estado esperando todas nuestras vidas. De hecho, su donación hace aún más. Todos los gráficos que ve en los videos, el famoso calendario de Michael Rood, los boletines informativos y todo correo electrónico que recibe viene del Departamento de Comunicaciones, donde su donación le permite a estos individuos altamente calificados el compartir el evangelio. Y cuando tienes una pregunta bíblica, o el cómo unirte al club de embajadores, o simplemente necesitas a alguien con quien orar, tu apoyo también nos ayuda allí, con personas para responder sus preguntas en Carolina del Norte, Montana, California y hasta Costa Rica. Y eso no es todo. Su apoyo nos permite promover el verdadero mensaje de las Escrituras en todo país de habla hispana alrededor del mundo. Y no solo eso, su apoyo también nos permite compartir la verdad en Europa y Sudáfrica. Entonces, la próxima vez que haga una donación o compra por algo que vio en este escenario, recuerde que también estará apoyando todo lo que sucede detrás de cámaras. Gracias por apoyarnos. Cuando Herodes murió, el ángel de Jehová se le apareció a Joseph en un sueño en Egipto.
levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, pues los que buscaban la muerte del niño han muerto. Entonces, Joseph se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero cuando escuchó que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, Joseph tuvo temor de ir allá. También fue advertido por el Todopoderoso en un sueño de ir alrededor de Judea a través de Galilea, lo cual significa la región de los gentiles. Él fue y habitó en la ciudad llamada Nazaret. Esto cumplió aquello que fue dicho por los profetas. Será llamado Nazareno. Por más diligentemente que alguien busque, nadie jamás encontrará una referencia en los profetas donde el Mesías o cualquier otra persona sea llamada un nazareno, como la versión Reina Valera lo sugiere. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita en español. El profeta Yeshayahu, Isaías, profetizó que un renuevo brotaría del tronco del árbol genealógico de Isaí, y que de sus raíces brotaría un netzer. Un netzer es un renuevo de un árbol de olivo que proviene del tronco de la raíz original, pero brota en un tiempo después y algo distante del tronco original, el cual pudo haber sido cortado por su incapacidad de producir fruto. Los profetas nos dicen que el Mesías, el hijo de David, será un semaj, un renuevo del tronco de David. Pero Isaías nos dice algo muy específico sobre ese renuevo, y es que ese renuevo será un netzer. Ese netzer crecerá de la raíz original, pero será removido en tiempo y lugar del árbol genealógico original del rey David, el cual fue establecido originalmente en Belén. Este pueblo de Nazaret, en la región de Galilea, al norte de Israel, fue habitado principalmente por la familia de David. Tanto Miriam, que era del linaje del rey David a través de su hijo Salomón, como su esposo Joseph, que era del linaje del rey David a través de su otro hijo, Natán, vivían en Nazaret entre parientes lejanos. La gente de Nazaret probablemente se estableció en esta área durante la ocupación griega, cuando Jerusalén y la vecina Belén eran literalmente un campo de batalla. Estos descendientes de David nombraron su pueblo en reconocimiento a su identidad como un renuevo que brota de la raíz original del árbol de Isaí en un tiempo y lugar distante. Ambos Miriam y Joseph tenían parientes en Belén, lo cual les facilitó vivir allí después del nacimiento de Yeshua hasta que tuvieron que escapar a Egipto. A su regreso de Egipto, su intención era regresar a Beit Lahem, pero se les dio instrucción divina de regresar a Nazaret. Lucas interrumpe la cronología con su tercer resumen, y luego nos lleva al incidente más profundo de la niñez de Yeshua. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Jehová era sobre él. La próxima parada en la narración del Evangelio, el año 10 del error común, donde Yeshua sube a la fiesta de la Pascua con su familia, y allí en el monte del templo, él se enfrenta a las mentes más brillantes en el planeta Tierra. Cuando finalmente sus padres lo encontraron, se asombraron y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Míranos, tu padre y yo te hemos buscado con gran angustia». Shalom a todos los santos en Latinoamérica y España. Este es Michael Rood y estoy aquí en el set de los Evangelios Cronológicos, donde estamos grabando ahora mismo la segunda temporada sobre el libro de Apocalipsis y el cómo se conecta a nosotros el día de hoy. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han estado disfrutando de los Evangelios Cronológicos, pues tenemos un genial equipo de no solo voluntarios, sino que también de personal pagado, trabajando arduamente para traerles este material en español. Tanto es que en español hemos tenido más alcance que en inglés. Y aunque estamos haciendo lo mejor que podemos, sinceramente, hermanos míos, estamos contra la pared. Necesitamos su apoyo.
Si ustedes desean que podamos continuar esparciendo el mensaje que Yeshua enseñó, el mensaje del verdadero evangelio a toda comunidad de habla hispana en las 4 esquinas del mundo, necesitamos que apoyen este ministerio. Si nosotros le estamos ministrando a usted, necesitamos que se levanten con nosotros y llevemos la verdad del evangelio a las 4 esquinas del mundo. Les agradezco desde ya. Por favor, levántense con nosotros y los espero en la segunda temporada de los Evangelios Cronológicos, la revelación de Yeshua como el Mesías. Lucas registra que los padres de Yeshua subían a Jerusalén todos los años para la Pascua. Cuando Yeshua tenía 12 años, todos subieron a Jerusalén según el mandamiento. El término subió en tiempo pasado y subir en el futuro es anavainu, lo cual es el equivalente griego de aliyah en el hebreo. Aliyah, o subir a las fiestas de Jehová, es un requisito y un honor concebido a todos los hombres israelitas que han alcanzado la edad de responsabilidad personal. Yeshua subió un año antes que lo que fue dictado por la tradición, y lo que ocurrió en Jerusalén asombró a los sabios. Cuando se cumplieron los días de la fiesta de panes sin levadura, regresaron a casa, pero Yeshua se quedó en Jerusalén y Joseph y su madre no se percataron. Avanzaron un día de camino, suponiendo que él se encontraba entre la caravana antes de que empezaran a buscarlo entre parientes y vecinos. Cuando no pudieron encontrarlo, inmediatamente regresaron a Jerusalén y comenzaron a buscarlo. Joseph y Miriam viajaron un día entero sin ni siquiera verificar si Yeshua estaba con ellos. Imagínense el pánico que se produjo cuando al final del día se dieron cuenta que no aparecía por ninguna parte. Aunque viajar de noche se evita arduamente, dudo mucho que hayan dormido bien esa noche antes de salir corriendo para Jerusalén. Imagínense las frenéticas oraciones cuando se percataron que habían dejado a Yeshua detrás. ¡Ay, Dios mío! ¡Dejamos a tu hijo en Jerusalén! ¡Soy un tonto! ¡Soy un idiota! ¡Ayúdame! ¡Perdóname! ¡Te prometo no volverlo a hacer! ¡Mantén a Yeshua a salvo! ¡Te prometo hacer lo que tú quieras! En el nombre de Jesús. Amén. Ellos no caminaron, no trotaron, corrieron hacia Jerusalén y lo buscaron por 3 días y 3 noches sin siquiera poder dormir. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los sabios de la Torá, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían, a Yeshua, se asombraron de su comprensión y de sus respuestas. La palabra asombraron es un burdo eufemismo. La palabra griega es existemi, que significa completamente más allá de la mente. El entendimiento de Yeshua de las Escrituras sobrepasaba el entendimiento de los sabios más importantes de su tiempo. Ellos no podían ni comenzar a comprender la complejidad de sus respuestas. Tampoco podían entretener intelectualmente sus enigmáticas preguntas. A los 12 años de edad, era como si él fuese de otro planeta. Día tras día, ellos trataban de sorprenderlo con las preguntas que los habían desvelado todas sus vidas. Y día tras día, él hacía que la sabiduría de los eruditos pareciera un simple juego de niños. Verso 48. Cuando finalmente sus padres lo encontraron, se asombraron y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Míranos, tu padre y yo te hemos buscado con gran angustia». Yeshua les respondió: «¿Cómo es que me han buscado? ¿No se te ocurrió que debía estar en la casa de mi padre?».
Cuando finalmente encontraron a Yeshua en el templo, después de 3 días y 3 noches de búsqueda, ellos comprensiblemente lo reprendieron, pero él respondió con una pregunta muy simple y muy reveladora. ¿Cómo es que me buscaron? El método de su búsqueda fue lo único que él cuestionó, no su derecho o responsabilidad de hacerlo, al haber sido ellos quienes lo olvidaron. Yeshua fue al templo, donde estaría a salvo y atendido por los sacerdotes en servicio. Él había estado en el templo el tiempo completo, en la casa de mi padre, y tuvo que esperar 4 días para que finalmente lo buscaran allí. ¿Dónde lo buscaron durante esos días? Si se les hubiese ocurrido buscar en el templo tan pronto llegaron a Jerusalén, se habrían ahorrado mucho tormento emocional. Estaban comprensiblemente alterados, y aparentemente no habían visto las camisetas con las letras QHJ. ¿Qué haría Jesús? La Reina Valera expresa en este versículo: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cuando la palabra negocio no está en ningún texto griego. La traducción de Murdoch de 1852 del arameo dice: tenía que estar en la casa de mi padre, lo cual es consistente con el contexto. Versículo 50. Joseph y Miriam no entendieron completamente lo que Yeshua les estaba diciendo. Descendió con ellos de Jerusalén y volvió a Nazaret, y fue obediente a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Yeshua no fue contencioso ni desobediente. Él regresó con ellos a Nazaret y continuó honrándolos y sometiéndose a ellos. El incidente en el templo en Jerusalén nos proporciona toda la información necesaria acerca de los años de formación de Yeshua. A la edad de 12 años, su comprensión de la Torá y los profetas y sus respuestas a las preguntas más difíciles de la ley de la Torá confundieron completamente a los sabios de su época. Yeshua expuso las escrituras de una manera que los dejó asombrados. Lucas cierra el registro de la infancia de Yeshua con la 4ª declaración resumida en su evangelio. No hay nada más que decir. Y Yeshua crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.